falta el respeto a este tribunal, falta el respeto a todas las partes, la congresista Olivos. ¿Cuál es su pretensión? Mi pretensión es que se le traiga por grado o fuerza a la congresista Vivian Olivos. El tribunal está haciendo ejercicio de su facultad jurisdiccional y aplicando el apercibimiento. Se está citando a la testigo el 6 de mayo bajo el apercibimiento de ser conducida de grado o fuerza. No le podemos dar el plazo hasta el día 6 de mayo. Considero que el día de mañana la señora testigo podría estar aquí porque este es un tema de responsabilidad y de respeto al sistema judicial. El sistema legislativo no está por encima del Poder Judicial. Sí, señorita juez, solamente nos adherimos, señorita juez, a que la testigo esté de manera presencial. Sí, si me permite también, por favor. El artículo 164, señora juez, el inciso 3, establece lo siguiente. Si el testigo no se presenta a la primera citación, se le hará comparecer compulsivamente por fuerza pública. Esta no es la primera citación a la testigo, nos adherimos a las posturas ya de los colegas. Gracias, el tribunal va a resolver. Continuamos. El escrito número 196/2025, presentado por la testigo Leslie Vivian Olivos Martínez, mediante el cual en la sumilla solicita se prescinda de su declaración. Informando además que esta semana se encuentra en semana de representación hasta el día 25 de abril último. Sí, lea todo el escrito, por Sí, favor. señor. El petitorio, estando citada en el presente proceso para el día 22 de abril del presente año a las 9 horas, brindé mi declaración testimonial. Sin embargo, muy respetuosamente solicito se prescinda de mi declaración testimonial en atención a la falta de utilidad de la misma para su valoración, conforme al numeral 5 del artículo 170 del nuevo Código Procesal Penal. Asimismo, en el marco del reglamento del Congreso de la República, en el artículo 23, inciso F, durante una semana cada congresista debe trasladarse a su circunscripción electoral, es decir, a la región por la cual fue elegido, para cumplir funciones de representación directa. Fundamento. En términos generales, toda prueba tiene que ser útil, pertinente y conducente, y en esa línea de razonamiento, el numeral 5 del artículo 170 del nuevo Código Procesal Penal requiere que el interrogatorio al testigo sea sobre toda circunstancia útil para valorar el testimonio, sobre hechos que haya percibido o conocido, testigo directo o indirecto. En tal orden de ideas, debo afirmar que no he sido testigo directo del hecho en materia de juicio, donde el señor José Pedro Castillo Terrones envió un mensaje a la Nación el 7 de diciembre anunciando disolución del Congreso de la República. Bajo esta circunstancia, que se me considere como testigo indirecto o de oídas, la fuente de mi conocimiento del hecho delictivo tiene su origen en la información periodística brindada en esa oportunidad, desconociendo otros datos que no hayan sido mencionados en la misma. En virtud de lo señalado, puedo afirmarle que no poseo datos sobre el hecho investigado, circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores en los cuales estén involucrados los investigados mencionados en la citación. Ergo, no podré aportar mayor información que pueda ser útil, pertinente o conducente a lo aportado, motivo por el cual resulta procedente mi pedido. Adicionalmente, a través del oficio circular 056-2024-2025, se dispuso establecer semana de representación correspondiente al mes de abril, los días lunes 21 al viernes 25 de marzo del 2025, por lo cual estaré en la fecha citada cumpliendo mis funciones congresales. Esto implica mantener contacto con la población, escuchar sus necesidades, recibir denuncias, realizar visitas a instituciones públicas o privadas y articular con autoridades locales o regionales. Ante la situación descrita, es necesario invocar además el principio de economía procesal, por lo cual sería infructuoso para los fines del proceso insistir en un acto procesal, en este caso la declaración de un testigo, cuando el mismo no aportará elemento de cargo o descargo para formar convicción en el juzgador. Otro sí, solicito información sobre el requerimiento acusatorio a fin de saber cuáles son los fundamentos fácticos de mi consideración como testigo en este proceso. Sí, vamos a conceder la palabra y posteriormente
a usted. Muchas gracias. Corremos traslado al Ministerio Público. Bien. Damos una introducción más. La testigo Olivos Martínez fue citada anteriormente. Ella justificó no concurrir porque tenía semana de representación y además porque no resultaba pertinente su testimonio. El tribunal señaló nueva fecha para el día de hoy bajo apercibimiento de ser conducida de grado fuerza. Ese es el antecedente. Corremos traslado sobre el Bien. Ministerio Público quien la ha ofrecido. Sí, muchas gracias. Solicitamos muy respetuosamente, al amparo del artículo 163, numeral 1 del Código Procesal Penal, que se haga el apercibimiento respectivo. En todo caso, tomando en consideración que existe la semana de representación, consideramos muy respetuosamente solicitar que sea a través del aplicativo de Google Meet, tomando en consideración esa limitación a la que ha hecho referencia por la labor desplegada de congresista. Consideramos que se debe reprogramar y además, en relación a lo vertido, se advierte de su declaración que la información que consigna es sumamente valioso e incluso ha adjuntado un video en el cual ha sido objeto de transcripción y que se encuentra como prueba admitida, como prueba material. Y lógicamente, como órgano de prueba, es necesario su concurrencia para dar fe y testimonio de dicha transcripción. Gracias. La Procuraduría que se adhirió. Nos adherimos a la solicitud del Ministerio Público. Bien. Doctor Noblecilla. Sí, señorita directora de debates. Primero, ya esta testigo que es propuesta por el Ministerio Público ya había, como usted ha manifestado, presentado un escrito donde ella misma concluía que era intrascendente su testimonio. Se le exhorta al Ministerio Público en su momento, es un testigo de ellos, para que se vea todo lo pertinente a que pueda participar en este plenario. Yo no sé si además le falta respeto, yo lo único que podría decir es que es una situación bastante inusual. Esta señorita testigo que debe venir acá, no lo supongo, sino estoy confirmando, a sostener esa tesis del Ministerio Público. Hoy dice que ya no tiene nada que decir, hoy dice que nada es trascendente, de que no hay nada que pueda ayudar al juicio, de que ya no sabe nada. Bueno, el tema en concreto es que ustedes también exhortaron por mandato compulsivamente para que venga. Ahora bien, también nos está pidiendo la señorita congresista de que, el Ministerio Público, de que sea virtual. Entiendo que el señor fiscal es nuevo en esta audiencia, ya se ha también debatido esa posibilidad y usted mismo lo dijo y la sala, que no se va a permitir virtual. ¿Por qué? Porque tenemos derecho a la inmediación. Esto no es un juicio, es un juicio trascendente, es un juicio histórico. Aquí hay que cuidar todo, pero no veo esa misma implicancia por parte del Ministerio Público y también por la Procuraduría. Nosotros solicitamos, se cumple el apercibimiento por parte ya de ustedes, que ya había sido decretado con anterioridad. Gracias. ¿Alguna intervención más? Sí, señorita juez, solamente nos adherimos, señorita juez, a que la testigo esté de manera presencial. Gracias. Tribunal Señora Barroso. juez, sí, me permite también, por favor. El artículo 164, señora juez, el inciso 3, establece lo siguiente. Si el testigo no se presenta a la primera citación, se le hará comparecer compulsivamente por fuerza pública. Esta no es la primera citación a la testigo, nos adherimos a las posturas ya de los colegas y sí rechazamos totalmente que sea una declaración de manera virtual, toda vez que para nosotros, por un tema de inmediación y en el ejercicio natural del contrainterrogatorio, requerimos que sea de manera presencial. Solamente ello, muchísimas gracias. Gracias. Sí, Doctor. señorita directora de debate, solamente para precisar la incongruencia, con mucho respeto del señor representante del Ministerio Público, porque él dice primero que se haga efectivo, entiendo, el apercibimiento ya decretado que ustedes han señalado, y después dice que se haga de manera virtual. Esa precisión que deba tomar en cuenta el colegiado Mojetó. Gracias. El tribunal va a resolver.
Bien, se va a resolver la incidencia. La testigo Leslie Olivos Martínez, mediante escrito, ha solicitado se prescinda de su declaración en el marco del juicio oral seguido contra el señor José Pedro Castillo Terrones por la presenta comisión de los delitos de rebelión y otros. Y considerando, primero, que mediante el documento antes descrito que se ha dado lectura en esta sesión de audiencia, la testigo indica que respecto a su situación para declarar como tal el día de la fecha, 22 de abril, solicita se prescinda de su testimonio, dado que considera que no posee datos sobre el hecho imputado en el presente proceso. Es decir, que su declaración no resulta útil. Asimismo, indica que según el oficio circular 056-2024, se dispuso como semana de representación del 21 al 25 de abril del 2025, por lo que se encontrará realizando dicha labor congresal. Finalmente, en un otro sí de su escrito, señala que solicita la información del requerimiento acusatorio a fin de conocer los fundamentos fácticos de su consideración como testigo. Segundo, respecto del pedido principal, se ha corrido traslado a las partes, quienes en este acto han manifestado lo siguiente. El representante del Ministerio Público, que ha sido oferente de dicho testimonio, solicita que al amparo del artículo 163, inciso 1 del Código Procesal Penal, se haga efectivo el apercibimiento respectivo. No obstante, estando a la alegación de la testigo, podría aplicarse recibirse su declaración de manera virtual mediante el aplicativo Google Meet, teniendo en cuenta la labor congresal que desempeña. Además, señala que su testimonio es importante porque además hay un video proporcionado por la misma que también forma parte del acervo probatorio en este juicio oral. Es relevante su testimonio. El procurador público se ha adherido a la posición del Ministerio Público. La defensa del señor Castillo insiste en que el testimonio de la señora Olivos Martínez debe ser presencial. Por su parte, la defensa del señor Huerta Olivas señala que debe respetarse lo previsto en el artículo 164, inciso 3 del Código Procesal Penal y se debe tener en cuenta el antecedente de la testigo de inasistir a esta sesión de audiencia. Debe hacerse efectivo el apercibimiento decretado. Por su parte, la defensa de la señorita Chávez Chino señala que la alegación de la testigo es bastante peculiar, señala que su testimonio es intrascendente, sin embargo, ella tiene que venir a juicio y su concurrencia debe ser presencial para garantizar el contradictorio, como lo ha señalado anteriormente este tribunal. Finalmente, la defensa del señor Venero Mellado deja constancia de una eventual incongruencia en la posición del Ministerio Público al pedir la efectividad del apercibimiento y, por otro lado, solicitar que se conecte virtualmente la testigo. El tribunal debe señalar que la testigo no ha concurrido a declarar, pese a haber sido citada por este tribunal. Como se indicó en la introducción, la testigo fue citada en una primera oportunidad, pero en aquella también alegó que no podía concurrir, además por estar comprometida en la ejecución de su semana de representación. Por eso es que no se hizo, no hubo un apercibimiento de ser conducida de grado o fuerza, conforme así trasciende de la resolución número 60, emitida en la sesión 10 de fecha 27 de marzo del 2025. Tercero, en el proceso penal peruano, la comparecencia de todo testigo en el juicio oral es obligatoria. No existe el derecho a prescindir del deber testimonial, ni mucho menos existe facultad legal para que un testigo solicite por sí mismo su prescindencia en el contradictorio. Por el contrario, el artículo 163, inciso 1 del Código Adjetivo prevé que toda persona citada como testigo tiene la obligación de concurrir. En el proceso penal, el examen de testigos para el juicio se sujeta al principio de inmediación, bajo dirección del juez y la participación directa de las partes procesales, según así lo disponen los artículos 378 y 379 del Código Procesal Penal.
disposiciones especiales que imponen el citatorio para su interrogatorio y contrainterrogatorio, según el caso, garantizándose ello inclusive con su conducción compulsiva. Debe precisar este tribunal que eventualmente se ha hecho una excepción. Hemos tenido la conexión virtual de un testigo, pero por la particularidad y excepcionalidad de la alegación de las circunstancias del caso. Cuarto, en este orden de ideas, el petitorio de la testigo, Leslie Olivos Martínez, deviene en no amparable. Este Tribunal Supremo, cumpliendo con el ofrecimiento probatorio oportunamente aprobado en la etapa intermedia, ha citado y reprogramado su comparecencia para garantizar la debida inmediación y derecho a la prueba de las partes, no constituyendo facultad de la misma solicitar por cuenta propia la prescindencia a su deber testimonial, más aún cuando se le ha citado a declarar por ofrecimiento del Ministerio Público y la Procuraduría General del Estado, a fin de que brinde información respecto de las circunstancias en que luego del mensaje a la Nación fuera presuntamente impedida de ingresar al Congreso de la República por el personal policial ubicado en el perímetro del Parlamento. En este contexto es necesario recalcar que la testigo en mención no ha sido la única congresista citada para el presente juicio oral, ya que en las sesiones previas se ha recibido con suma efectividad el testimonio de las congresistas Adriana Tudela Gutiérrez, Diego Bazán Calderón y Marta Lupe Moyano Delgado, según consta, y hoy hemos tenido la comparecencia del congresista Hamlet Echevarría Rodríguez. Gracias. Según consta así en las actas y las grabaciones correspondientes, cumpliendo cada uno de ellos con su deber de brindar su testimonio ante la autoridad judicial. Quinto, siendo esto así, si bien se ha verificado la inconcurrencia de la testigo Olivos Martínez a la presente sesión del juicio oral, considerando que se ha expuesto una justificación amparable, cumplimiento de semana de representación congresal, que es una semana al mes, este Tribunal Supremo considera pertinente diferir por última vez la concurrencia de la testigo para que se realice en una próxima sesión, bajo apercibimiento de ejecutarse la potestad legal contemplada en el numeral 3 del artículo 164 del Código Procesal Penal, esto es, conducción compulsiva mediante fuerza pública. Finalmente, en cuanto al pedido de copias de la acusación, se tiene que también deviene desestimable en razón del rol que como testigo cuenta la peticionante, lo que exige su concurrencia garantizando las mejores condiciones de espontaneidad y veracidad, sin que se le pueda informar de lo acontecido en el juicio. Así lo dispone el numeral 2 del artículo 378 del Código Procesal Penal. Por estas razones se resuelve. 1. No ha lugar a lo solicitado por la testigo Leslie Vivian Olivos Martínez. En consecuencia, reprográmese por última vez su situación para que concurra a declarar en forma presencial en el presente juicio oral el día 6 de mayo próximo a las 9 de la mañana, oficiándose. Primero otro sí declara improcedente lo solicitado. Complementando, se dispone que se curse comunicación oficio al presidente del Congreso y notificarse a la propia congresista para su concurrencia en esta sede del contradictorio. Asimismo, sin perjuicio de que el Ministerio Público y la Procuraduría, como oferentes, coadyuven. En ese sentido, también se dispone que se curse un oficio para que puedan diligenciarlo como corresponde. Señorita, vamos a plantear reposición. Señorita directora de debates, señores de la sala, vamos a presentar el recurso de reposición al amparo del artículo 415. Aquí hay una situación que no solamente hay que advertir, sino que tenemos que poner orden. Y son ustedes, como sala penal especial, quienes son llamados a ese orden. Hoy hemos tenido a un congresista de la República sentado frente a nosotros, ya no a responder las preguntas del Ministerio Público, de la Procuraduría, siendo testigo de ellos y de todas las demás partes. No es ninguna justificación que la señora Olivos diga que tiene una semana de representación y que tiene que estar al lado de su pueblo. Eso no es ninguna justificación. Segundo, nosotros tenemos que ser estrictos.
Y tenemos que hacer que este tribunal también sea estricto con todo el respeto que ustedes se merecen. Ya por primera vez se le exhortó y no hizo caso. Falta el respeto a este tribunal, falta el respeto a todas las partes, la congresista Olivos. Hoy es la segunda vez, ni siquiera es la primera, que ya tendrían la facultad y la obligación de compulsión o traerla compulsivamente. No hay ninguna justificación para que esta sala penal especial decrete en este momento su traslado compulsivamente. Eso es todo. Gracias. ¿Cuál es su pretensión? Mi pretensión es que se le traiga por grado o fuerza a la congresista Vivian Olivos. Sí, puntualmente, por favor. Puntualmente, los congresistas de la República tienen 48 pasajes de ida y vuelta a cualquier parte del interior del país. Uno puede disponer de manera inmediata el mismo día de hoy, si tiene su semana de representación, venir hoy mismo en la noche. Y el día de mañana la señora tendría que estar aquí por grado o fuerza. Y no es un pasaje que lo paga ella, es un pasaje que lo pagamos todos los peruanos. Considero, señores magistrados, que la semana de representación, porque también he tenido semanas de representación y hemos tenido eventos inmediatos tanto en Tacna como en Lima, ese mismo día podía disponer de mis pasajes de ida o vuelta. No le podemos dar el plazo hasta el día 6 de mayo. Considero que el día de mañana la señora testigo podría estar aquí, porque este es un tema de responsabilidad y de respeto al sistema judicial. El sistema legislativo no está por encima del Poder Judicial. Señor fiscal. Estoy conforme con la decisión adoptada por su despacho. La Procuraduría. Sí, consideramos que tampoco el colegiado ha incurrido en un error de hecho de derecho, por cuanto está dentro de su facultad discrecional disponer la reprogramación de una declaración testimonial, habida cuenta que, como se ha referido, no se ha dispuesto en un primer momento el apercibimiento de grado fuerza. Por lo tanto, solicitamos que quede infundada la reposición planteada. Bien. El tribunal va a resolver. La defensa de la señorita Chávez Chino plantea reposición a la decisión de este tribunal de citar a la testigo Olivos Martínez sin hacer efectivo el apercibimiento de grado fuerza. La defensa de la señorita Chávez Chino ha planteado la reposición, solicita que alega que debe haber orden en las disposiciones de este Supremo Tribunal. En este caso, que es la segunda vez que se le cita y que debe hacerse efectivo el apercibimiento de ley, que no es una justificación la semana de representación, y debe haber un respeto a lo que el tribunal resuelve respecto de la concurrencia de los testigos, y se debe disponer su conducción de grado o fuerza. La señorita Chávez Chino señala de que en el Congreso les brindan pasajes para 48 pasajes para que puedan ser utilizados en la semana de representación, y que la congresista podría incluso ir y venir del lugar donde está haciendo su representación para cumplir con la disposición del tribunal. Sobre el particular debemos señalar, el Ministerio Público y la Procuraduría están conforme con la decisión de este tribunal porque consideran que están en el marco de sus atribuciones. Debemos señalar en primer lugar que la testigo Olivos Martínez en una primera ocasión no concurrió a prestar su testimonio, y esta declaración se reprogramó para el martes 15 de abril del 2025, como hemos verificado del acta respectiva. Sucede que el 15 de abril no hubo sesión de audiencia, como se comunicó oportunamente, por licencia de uno de los magistrados de este tribunal. Posteriormente, la testigo Olivos Martínez señala de que, como se explicó, que por el motivo de la semana de representación y además porque consideró que no poseía datos para brindar en su testimonio y este no sería útil, el tribunal ha considerado, primero, que
no hubo un apercibimiento de conducción de grado fuerza por la justificación que hubo y por la reprogramación que se hizo. Segundo, los apercibimientos son graduales y tienen que ver precisamente con las circunstancias del caso. En este no se está prescindiendo de la declaración de la testigo. El tribunal está haciendo ejercicio de su facultad jurisdiccional y aplicando el apercibimiento. Se está citando a la testigo el 6 de mayo bajo el apercibimiento de ser conducida de grado o fuerza. En ese sentido, no consideramos amparables los fundamentos de la reposición y esta se declara infundada. Solo para dejar constancia, por favor. Gracias.